Arranca por la derecha, el podcast del fútbol mundial, el que te deja con ganas de pisarla y encarar. El podcast para los que saben, con información, diversión y curiosidades de las 32 selecciones que formarán parte de Qatar 2022. IDF Producciones presenta Intérpretes del Mundial. ¿Cómo están, hermanos futboleros? Un placer nuevamente saludarlos, que nos estén escuchando en un episodio más de Intérpretes del Mundial. Hoy vamos a cerrar el grupo E, luego de analizar a España, a Japón, a Costa Rica. Nos toca el turno de los tanques alemanes, la selección teutona, la selección alemana que ha logrado su 20ª clasificación a una Copa del Mundo y que quiere resurgir, quiere remontar luego de ese desastroso Mundial pasado en Rusia 2018. Y para analizar a una de las potencias del fútbol mundial, me acompaña una potencia del periodismo deportivo, de la crónica deportiva, de la historia, de las estadísticas, un crack, un genio y también ingeniero eléctrico, el gran Inge Roberto Valle. ¿Cómo estamos, hermano? Hola Pablo, muy contento de estar nuevamente en este clásico del entretenimiento futbolero, como tan cariñosamente les ha dado por llamarnos. ¿Qué lo une a usted a Alemania, ingeniero? ¿Por qué le gusta esta selección? ¿Lo une algo en especial? Siendo sincero, Pablo, no. No, la verdad que es interesante la selección alemana, es una verdadera potencia, pero no me termina de generar esa chispa o esa conexión que sí puede tener con una selección, llámese Uruguay, Argentina. Si a usted le dieran a escoger, ingeniero, con todos los gastos pagados, ir a una Copa del Mundo o ir a un Oktoberfest en Múnich, ¿qué elegiría? El Mundial, Pablito, el Mundial. El Mundial. Excelente, ingeniero, excelente. Ya estamos a pocas horas, a pocos días de un Mundial, de una Copa del Mundo donde Alemania, no sé si usted coincide conmigo, Inge, está obligadísima a por lo menos llegar a semifinales, ingeniero. Sí, después de la Copa que tú bien dices, desastrosa, porque no hay otra forma de catalogarla, es una de sus peores presentaciones, la del Mundial pasado. Están más que obligados a por lo menos llegar a esas instancias de semifinales. Alemania, que decíamos, Inge, ha logrado su 20ª clasificación a un Mundial, es 4 veces campeona del mundo, en el 54, en Suiza 54, en su Copa del Mundo como anfitrión en el 74, Alemania 74, en Italia 90, ganándola de forma invicta aquella selección de Maradona con ese gol polémico, ese penal polémico cobrado por el técnico, por el árbitro mexicano Edgardo Codesal. Y en el 2014 vuelve a quedar campeón de forma invicta en Brasil con esa goleada que todos vamos a recordar, ese 7-1 inolvidable en semifinales. Esta selección definitivamente, Inge, podemos pasar, como decíamos, como cuando estábamos haciendo el episodio con Brasil, podríamos pasar horas y horas hablando de lo que Alemania ha hecho en su historia en Copa del Mundo, de las grandes selecciones, los grandes jugadores que ha tenido, de las polémicas que lo ha catalogado también con aquel gol fantasma en Inglaterra 66 que le cuesta esa final ante Inglaterra. Luego también otro gol fantasma en Sudáfrica 2010, ahora a favor de la selección alemana y que logra eliminar a los ingleses. Y bueno, cuánta historia, ingeniero, de una selección que en definitiva
solamente superada, creo yo, por la Selecao brasilera, ingeniero. Sí, sin duda. Hay datos ahí, por ejemplo, bien interesantes. Solamente de 19 participaciones, en dos no ha podido avanzar a la siguiente ronda. 1938, casualmente a la siguiente Copa del Mundo que asiste, que es la de 1954, es campeón. Y la del 2018, que bueno, ya sabemos por ahí que no andaba muy bien, la derrota con México y con Corea. Aparte de eso, por ahí mencionar que el 63% de sus participaciones ha terminado dentro del top 3 del torneo. O sea, no es menospreciable eso. En 12 de 19 participaciones terminar en el top 3 es bastante destacable. Y el apartado goleador, pues tampoco se queda atrás. Tiene entre sus filas, o supo tener entre sus filas, a Miroslav Klose, goleador del torneo de los mundiales, con 16 goles. Sí. En el tercer puesto también ellos lo ocupan con Gerd Müller, 14 goles. Y actualmente, que queda por ahí todavía con participación, Thomas Müller, octavo en la tabla de goleadores, empatado con otro alemán, Rang, con 10 goles cada uno. Y se ve que Thomas puede seguir subiendo en ese top. Puede meter dos hasta 3 goles Sí. con Alemania, dependiendo de cómo esté esta selección teutona, que incluso no va a llegar con Timo Werner, su delantero titular, ingeniero, se lesionó en las últimas semanas y el referente en ataque será uno de los goleadores históricos en Copas del Mundo. Tomasito Müller está obligado, ingeniero, a trascender y ser el referente en ataque. Sí, sí, sin duda. Por ahí también lo pueden acompañar en ese ataque personas como Sané, Havertz, el mismo Gnabry. Por ahí una muy interesante formación que puede presentar. eh, Eso aún haciéndole falta este jugador, Timo Werner. Otro de los jugadores también a tomar en cuenta es el joven Yamal Musiala, 19 años, delantero del Bayern Múnich, con un gran presente y un futuro prometedor, ingeniero, y también el llamado a ser el único 9 puro que lleva también esta selección de Alemania es Lucas Mechá, jugador del Wolfsburgo, 23 años, nacido el 14 de diciembre del 98, cuando Jürgen Klinsmann estaba goleando con Alemania en selección. Este muchacho ni siquiera había nacido y ahora es el llamado a ser el 9 de esta selección. Pero lo que nos dice y por el fútbol que nos ha mostrado, ya entrando en materia de lo que podemos esperar de los tanques alemanes en Qatar 2022, es que es un equipo muy completo que juega con un 9 de referencia, pero no tan un 9 no como un 9 tradicional como el todo lo conocemos, sino con un equipo que tiene muchas variantes en ataque y que eso le permite también ser un cuadro y una selección goleadora. 36 goles en la eliminatoria Qatar, ingeniero. En 10 partidos Alemania anotó 36 goles y solo recibió 4 en contra. Y muy interesante, y con la única selección que perdió, el segundo lugar, que fue para Macedonia del Norte, aún así le sacó 9 puntos de ventaja. Sin duda, bastante solvente llega esta selección alemana. Su goleador por ahí en eliminatoria, Gnabry, que anotó 5 tantos. Actualmente sí ha sufrido una seguidilla de empates. Los últimos juegos del presente año suma 2 triunfos, 5 empates, una derrota, pero en el apartado de goles, 14 goles a favor, 10 en contra. Actualmente tiene 2 juegos seguidos sin ganar. Sí, es un presente
que puede decirse eh, que todavía le hace falta conjuntarse. Bien lo decías, un delantero referente muy joven, Musiala igual, son 19 años, pues no está todavía como para ponerse el equipo al hombro, pero ahí tiene a jugadores como Thomas Müller, Kimmich, Rudiger, que desde su posición pueden liderar y apoyar a este joven talento. Leroy Sané, ingeniero, Gnabry, Havertz, Godsens, y en el medio campo ya Gundogan, Maximiliano Arnold, Joshua Kimmich, Matías Ginter. O sea, esta Alemania yo creo que va a ser muy difícil, ingeniero. Ya vamos a repasar los partidos uno por uno, pero yo creo que va a ser muy difícil que esta Alemania vuelva a ser un fracaso como lo fue en Rusia 2018. Yo creo que está llamada a ser una selección fijo que va a estar dentro de los mejores mínimo 8 selecciones de esta Copa del Mundo. Antes de Rusia 2018, ingeniero, Alemania había llegado a semifinales en los últimos 4 mundiales, desde Corea y Japón 2002, pasando por su mundial en el 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde queda campeón. Había venido siendo el equipo quizás con más éxitos en la Copa del Mundo, el más regular, digámoslo así, en su participación. Luego el 2018 una sorpresa para muchos, pero sin duda en este Mundial, en Qatar 2022, yo creo que Alemania está llamado a ser figura. Un equipo que ha enfrentado, ingeniero, a 46 rivales de 5 confederaciones distintas, siendo el rival más frecuente la Argentina con 7 partidos jugados. 4 victorias, 2 empates y 1 derrota, 12 goles a favor y 5 goles en contra. Un rival que se lo podría enfrentar en semifinales, ingeniero, pero imagínate verlo con una estadística así de positiva ante una potencia como la albiceleste. Te habla de lo que representa esta Alemania en la historia de la Copa Mundial, ingeniero. Y sin duda una selección muy fuerte. Mencionabas 46 diferentes rivales, son 46 series diferentes, de las cuales únicamente no ha podido ganar 5. En mención que solamente con una de ellas se ha enfrentado más de una vez, que es Italia, que esta vez no va a ser parte de la Copa del Mundo, pero por ahí el dato interesante que nunca le ha podido ganar, apenas le ha sacado 2 empates, luego tiene 3 derrotas, 4 goles a favor y 9 en contra. Por ahí también hay un apartado bastante interesante con las selecciones que ha caído, como lo es Dinamarca, Croacia y Serbia, enfrentándose con cada una vez. Me guardo la última porque sí es bastante interesante ese rival, que fue en 1974, la otra Alemania. En ese torneo se enfrentaban las dos Alemanias. Cae derrotado en primera ronda Alemania Democrática, lo vence, pero esto sirvió bastante eh, para coronarse al final como campeón, porque cayendo derrotado se va al grupo B, es decir, evita el grupo A, donde estaba Países Bajos, Brasil y Argentina. Y sus rivales en esa copa, correcto, su rival en esa copa en la fase 2 fue Yugoslavia, Suecia y Polonia, ganando solventemente los 3 y finalmente a Países Bajos por 2-1. Jugaron un poco por ahí con las probabilidades y los futuros rivales y al final les resultó. Una de esas curiosidades de los mundiales. Tenemos por ahí otras historias o podríamos tener otras historias que nos han dado, como son las dos Coreas o las Irlandas enfrentándose, pero esta ocasión fue las dos Alemanias. Una muy bonita o interesante historia.
Estamos hablando, ingeniero, de un deporte donde se juegan 11 para 11 y siempre ganan los alemanes. Al parecer sí, al parecer eh, son bastante constantes en el apartado eh, de estos duelos Son directos. robots, dicen algunos, Podría ser. que Ha no solo ganado, son futbolistas, sino que son robots son y que le robots, van a pero ganar a cualquiera. Pero eh, repasemos entonces, Inge, si gusta, los tres rivales en el grupo en el grupo E que va a tener la selección teutona. La selección alemana debuta el 23 de noviembre, ingeniero, contra la selección de Japón el miércoles 23 de noviembre a las 7 de la mañana en el Khalifa International Stadium ante la selección de Japón, un duelo inédito. Imagínese usted, tanta historia de Alemania, tanta historia de Japón en los últimos mundiales, pero va a ser un duelo inédito. Será el quinto rival de la Confederación Asiática que va a disputar un partido contra la selección alemana. Luego, el clásico europeo el 27 de noviembre. Domingo, ingeniero, domingo 27 de noviembre a la 1 de la tarde. Un plato exquisito para disfrutar el domingo 27 de noviembre a la 1 de la tarde en el Al Bayt Stadium, Alemania-España. Alemania-España, nada más y nada menos, ingeniero. 4 veces se han enfrentado ambas selecciones, con 2 victorias para los alemanes, un empate y una derrota. 5 goles a favor y 4 goles en contra. Bastante parejo el historial contra la selección española. En el 66 fue un 2-1, en el 82 también un 2-1 y en el 94 fue un 1-1 y en el 2010 la derrota dolorosa que los dejó fuera de la Copa del Mundo 0-1 con gol de Puyol, si no mal recuerdo, en esa gran semifinal. Luego Costa Rica, Alemania. A los ticos les tocó bailar con la más fe y cerrar el mundial contra los tanques alemanes el jueves 1 de diciembre ya a la 1 de la tarde en el Al Bayt Stadium. Alemania, Costa Rica se enfrentaron en aquella inauguración de su Copa del Mundo en 2006 con un verdadero partidazo, 4-2 goles de Wanchope, partidazo total, ese 4-2. Y no sé usted cómo ve el camino de esta Alemania. ¿Será que pasa caminando 9 puntos ya de una? sí, sí, yo lo veo muy solvente, clasificando como primer lugar de su grupo. Me atrevería a decir que llegará hasta semifinales. Llega hasta semifinales. Para mí sí, para mí sí. Tiene el camino en primera fase para crecer en confianza, para amarrar algún tipo de jugador que todavía le hace falta más rodaje. En esa primera fase lo puede encontrar. Y octavos, cuartos de final, de igual forma veo que puede pasar. Y ya en semifinales, Ahora, por ahí veo y quiero es un duelo interesante que puede ser con Argentina. ahora si esperamos una Alemania-Argentina en semifinales, quiere decir que si Brasil clasifica primera de su grupo, se estaría enfrentando contra la selección teutona en cuartos de final, ingeniero. Es probable, eso también es probable, pero veo más sólido a Alemania en todas sus líneas, pese a que, como lo hemos dicho antes, uno o dos delanteros pueden ser muy jóvenes, pero en el colectivo Alemania puede imponerse. Si Alemania gana este grupo, ingeniero, estaría enfrentando en octavos de final el segundo del grupo F, que puede ser Bélgica o puede ser Croacia o Canadá. Y en cuartos de final se verían las caras con Brasil
y en semifinales un posible enfrentamiento con Argentina. Eso suponiendo que los favoritos pues van a quedar primero o segundo lugar, ¿no? Entonces, recordemos que no siempre es así en semifinales, Inge. Puede ser de que incluso Alemania quede segunda y vaya al otro cuadro un poco más accesible, entre comillas, de la Copa del Mundo. Pero yo sí no me atrevería a decir que llegan a semifinales, pero sí me atrevo a decir que en cuartos de final lo vamos a ver y que obviamente Alemania no va a ser otro fracaso, otro papelón como lo hizo en Rusia 2018. Para mí es poco probable que Alemania haga dos mundiales seguidos quedándose eliminado en fase de grupos. Nunca ha pasado, Inge. Es muy No, improbable. correcto, y creo que tampoco va a ser esta la oportunidad que pase. Siempre que tienen o cuando han tenido descalabros así saben recomponerse. Hablaba del 38, luego en el 54 campeones, en 1958 cuarto lugar, si bien es cierto en 1962 fueron sexto, bajaron por ahí, pero ya por 1966 subcampeones y luego se mantienen en el podio en el 70 tercero, en el 74 campeones. Nuevamente el 78 sexto lugar, pero hay que decirlo, son etapas. Luego se vuelven a rearmar, se cuenta con la experiencia, por ejemplo en el 82 y el 86 subcampeones, y ya en el 90 son campeones nuevamente. O sea, se mantienen dentro de esa constancia. Hay jugadores que en un momento llegan a ser insignia, comenzando por desde el desconocimiento, podríamos decir. Rummenigge, podemos hablar de él en el 78. Llevó la voz cantante siendo muy joven, anotó 3 goles en ese mundial. Ya para el 82 se van consolidando, llegando inclusive a ser el segundo goleador de ese mundial. Y en el 86 pues se mantiene por ahí ese crecimiento o ese techo en llegar a ser subcampeones. Es, como te repito, una selección bastante constante, bastante fuerte, que como bien dices, no creo que se vuelva a repetir el quedar fuera en fase de grupos. Solamente en Argentina 78 que jugaron 6 partidos, únicamente tuvieron un rendimiento de efectividad del 37,5% y en el Rusia 2018 con 3 partidos apenas un 33% de efectividad. Luego, en prácticamente todas sus participaciones, por encima del 50% de efectividad, el rendimiento de esta selección alemana definitivamente son tanques alemanes y van a dar la pelea. Yo por lo menos lo veo más favorita incluso que la actual campeona del mundo. La veo más fuerte como equipo, como conjunto, como individualidad que la selección de Francia. Es cierto, no ha tenido los mejores resultados en los últimos partidos, pero se ha enfrentado a una Inglaterra, a una Hungría, a alguna Italia. O sea, no se ha enfrentado a equipos de tan menor calidad, muchísimo menor calidad. Ha enfrentado equipos de élite europea en torneos oficiales como es la Liga de Naciones. Entonces, yo creo, ingeniero, que esta Alemania la vamos a ver luchando por entrar en semifinales y sería pues exquisito verlo jugando un cuarto de final con Brasil y una semifinal con Argentina. Sería espectacular y yo creo que esos partidos, ingeniero, se debe de disfrutar con una buena cerveza alemana y usted nos podría dar alguna recomendación de alguna buena cerveza alemana para disfrutar de estos partidos en su vasto conocimiento. Fíjate que lo podría hacer, Pablo, pero no vamos a regalar, no nos vamos a regalar así sin tener patrocinio con ellos. Así que por el interno le vamos a pasar por ahí un par de recomendaciones, y si nos quiere patrocinar alguna marca, pues ahí estamos disponibles.
Habló nuestro productor ejecutivo, el hombre que maneja los hilos de este programa de intérpretes del Mundial, y genera un gran episodio. Hasta semifinales, dice usted que llega a Alemania jugando con Argentina. Mi pronóstico es que llega hasta cuartos de final y los dirigidos por Chiché los eliminan, siendo uno de los mejores 8. Esos son nuestros pronósticos. Gracias, Inge, por estar. Gracias, Pablo. Un gusto y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Esto fue Intérpretes del Mundial, cada vez más cerca de Qatar 2022.